Buenas tardes, mi nombre es José Ignacio Sánchez Barragán y les voy a presentar el tema sobre regla del trapecio. Como primer punto tenemos la definición de la regla, que la regla del trapecio, o más bien también conocida como la regla trapezoidal, es un método de integración, es decir, es un método para calcular aproximadamente el valor de una integral definida. La regla se basa en aproximar el valor de una integral f de x por el de la función lineal, que pasa a través de un punto A y B. La integral de esta es igual al área del trapecio bajo la gráfica de la función lineal. Más bien, este tipo de método te sirve para encontrar el área debajo de una curva, de un punto A hacia un punto B. ¿Qué tipo de método viene siendo? La regla del trapecio es un método de integración, es decir, posee una amplia gama de algoritmos para calcular el valor numérico de una integral definida, por extensiones. El término en ocasiones se usa para describir algoritmos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. ¿En qué consiste este método? Esta regla consiste en dividir el intervalo en intervalos pequeños y aproximar la curva y de la función f de x. Se refiere a los intervalos pequeños, a estos pequeños segmentos que se miran, a estos trapecios, como bien lo dice su nombre. Estas divisiones que se miran aquí, que en este caso vienen siendo 4 divisiones. Eso vendrá siendo los intervalos pequeños. Mediante algunas curvas más simples, cuya integral puede calcularse utilizando solamente las ordenadas de los puntos extremos de los intervalos, que vienen siendo estas líneas que se muestran aquí. Estas son las ordenadas de los puntos. Errores y cómo corregirlos. El error principal que se obtiene al usar este tipo de método es de que no te da el área lo más exacta posible, ya que al tomar pocas subdivisiones nos genera valores más lejanos al valor real que deseamos obtener, que quiere decir entre menos subdivisiones tengas, más lejano del valor real te va a dar el resultado. Y entre más subdivisiones tengas, el valor real, el valor va a ser igual a un valor más real. Y que para evitar este tipo de método, pues es implementar más subdivisiones. Puedes decir, si ibas a utilizar 4, pues utiliza unas 10 o 15, pero pues sí, esto te va a conllevar a mayor trabajo, pero pues te va a llevar a un resultado más exacto. Otro error que se produce es el obtener el área aproximada, que es el error por redondeo, que en este caso viene siendo, solamente usamos, se puede decir, 3, 2 o 4 decimales después del punto. Por ejemplo, si el número era un valor infinito, se puede decir, como, no sé, un pi. Nosotros decimos que el pi viene siendo 3.1416, pero pues no, el valor del pi pues viene siendo, se puede decir, infinito. Y pues para poder evitar este error, es ya sea utilizar la simbología como este ejemplo del pi, o aplicando en el método, pues ya sea, si es 1 entre 3, no poner el resultado, sino poner la ecuación así completa. Fórmulas y significados. En este tipo de método utilizaremos lo que viene siendo dos fórmulas. En la primera fórmula, que es para calcular el ancho del segmento, que anteriormente he dicho, el ancho del segmento es estas divisiones que se miran aquí. Eso es lo que se busca calcular con esta ecuación, que viene siendo b menos a entre n, que b menos a vienen siendo los valores, que b es el límite superior y a es el límite inferior de nuestra integral. Y n es el valor que nosotros asignaremos, o el valor que se nos asignará, que es el total de subdivisiones que se muestran aquí, que en este caso son 4 subdivisiones. Y como segunda fórmula, que viene siendo la integral de a b de la función de x, la derivada de x, que esta función viene siendo para calcular el área debajo de la curva. Delta de x entre 2 por la sumatoria total, que esa sumatoria total es la suma de los coeficientes por la función evaluada respecto al valor de la posición de cada intervalo.
Como primer ejemplo tenemos la integral que está evaluada de 1 a 2, que viene siendo 1 entre x cuadrada por la derivada de x. Y en este caso tenemos n que es igual a 5, que tenemos 5 subintervalos. Y como el paso número 1 para calcular el área es encontrar delta de x, que como lo dice aquí la fórmula esta, delta de x es igual a b menos a entre n, que b viene siendo el límite superior menos el límite inferior entre números subintervalos, que es 2 menos 1 entre 5, y nos daría un resultado de delta de x es igual a 0.2. Como paso número 2, tenemos que calcular la posición de cada uno de los segmentos, que en este caso son 5 segmentos, y vendría siendo x0 es igual a 1, que este 1 es el valor de a, y pues la integral nos dio que a es igual a 1. Entonces, x0 es igual a 1 más la posición que es 0 por 0.2, que viene siendo delta de x, es el valor calculado anteriormente, y nos daría un resultado de 1. Seguimos con la posición número 2, que es x de 1 es igual a 1 más la posición 1 por 0.2, que es delta de x, y nos daría un resultado de 1.2. Y posteriormente hasta llegar al paso número 5, que es x5 es igual a 1 más la posición 5 multiplicado por delta de x, que nos da un resultado de 2. En el paso número 3, que es sustituir el valor en la integral, el valor obtenido de x en la integral, que viene siendo f de x0, es igual 1 entre el valor de x anteriormente, que fue 1, elevado al cuadrado, que nos da un resultado de 1. Seguimos con el punto número 2, f de x1, que es igual a 1 entre 1.2 elevado al cuadrado, y nos da un resultado de 0.6944. Y continuamos hasta llegar al punto número 5, que es f de x5, que es igual a 1 entre 2 al cuadrado, que nos da un resultado de 0.2500. En el paso número 4 vamos a elaborar una tabla que en la primera columna vamos a colocar el número de intervalos, que en este caso vienen siendo 5 subintervalos, pero iniciaremos desde el 0 hasta el 5. O sea, en este caso vienen siendo 6 intervalos, subintervalos, perdón. Seguimos con la columna número 2, que son los valores de la posición desde el límite inferior hasta el límite superior, que fue el punto número 2 que calculamos, que es 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 y 2. Seguimos con la columna de los coeficientes, que en los coeficientes los extremos siempre van a ser iguales a 1 y los intermedios siempre tendrán un valor igual a 2. Seguimos con la siguiente columna, que es el evaluar la función respecto al valor de la posición de cada intervalo, que fue el punto obtenido anteriormente, que nos dio un resultado de 1, 0.6944, hasta llegar al 0.2500. Y en la última columna haremos una multiplicación del coeficiente por la función evaluada, que viene siendo 1 por 1 es 1, 2 por 0.6944, y así hasta llegar a 1 por 0.2500. Una vez habiendo obtenido estos resultados, vamos a elaborar una sumatoria de estos, que la sumatoria nos da 5.0576. Y bien, en la última ecuación, que es la integral evaluada de 1 a 2 por f de x por la derivada de x, que es igual a delta de x, que en este caso delta de x fue 0.2 entre 2, que eso multiplica a la sumatoria que obtuvimos anteriormente, que es 5.0576, y nos da un resultado de 0.5076. Y esta fórmula sería para calcular el área bajo la curva. En el ejercicio número 2 tenemos la integral evaluada de 0 a 1 por e elevado a la menos x cuadrada por derivada de x. Pero en este caso tenemos que n es igual a 8, o sea, tenemos 8 subintervalos. En el paso número 1 obtenemos delta de x,
que delta de x ya sabemos que es el límite superior menos el límite inferior, que es 1 menos 0, entre los subintervalos, que es n igual a 8, y como resultado nos da delta de x es igual a 1/8. En el paso número 2, que vamos a calcular la posición de cada uno de los segmentos, pero en este caso tenemos 8 segmentos, que es x0 es igual al valor de a, que en este caso a es igual a 0, más la posición 0 por delta de x, que delta de x nos dio un resultado de 1/8 y nos da un resultado de 0. Después calculamos x1, que es igual a 0, más la posición 1 por 1/8, que es delta de x, y nos da un resultado de 0.125. Y así hasta llegar a la posición número 8, que es x8 es igual a 0 más la posición 8 por 1/8, y nos da un resultado de 1. En el paso 3, que es sustituir el valor de x en la integral, el valor obtenido anteriormente, que es f de x0 es igual a e elevado a la menos 0 al cuadrado, que nos da un resultado de 1. Seguimos con el punto número 2, f de x1, que es igual a e elevado a 0.125 al cuadrado, y nos da un resultado de 0.9845. Y así hasta llegar al punto número 8, que es f de x8, que es igual a e a la menos 1 al cuadrado, que nos da un resultado de 0.3679. Posteriormente elaboramos la tabla, que la tabla en la primera columna es el número de intervalos, que en este caso son 8 subintervalos. En la columna número 2 es el valor de la posición desde el límite superior hasta el límite inferior, desde 0 a 1. En la siguiente columna es el coeficiente, los coeficientes, que sabemos que los extremos siempre son 1 y los intermedios siempre son 2. Seguimos con la siguiente columna, que es evaluar la función respecto al valor de la posición de cada intervalo, que es el paso obtenido anteriormente. Igual llenamos la tabla desde 1 hasta 0.3679. Y como último tenemos la columna de la multiplicación de los coeficientes por la multiplicación de la función evaluada por esta función, y los resultados desde 1, 1.969 hasta llegar a 0.3679. Igual elaboramos la sumatoria de estas, que es 11.9337, con el paso número 5, que igual sacamos el área debajo de la curva, que es delta de x, que es 1/8 en este caso, entre 2 por la sumatoria obtenida anteriormente, que es 11.9337, y nos da un resultado de 0.7458. Y este vendrá siendo el área debajo de nuestra curva.